¿Por qué te tiene que importar la política? La política simplemente es la toma de decisiones de un grupo de personas para distribuir las riquezas, ya sea de una nación o de un pueblo. Si la política es la toma de decisiones de distribuir riquezas, el más poderoso es el Estado. El Estado es el aparato burocrático. Atrás se encuentran los políticos burocráticos, el gobierno, como unos árbitros, decidiendo que el poder que generan los mismos ciudadanos, cómo se va a distribuir ese poder, en qué tipo de leyes, en qué tipo de programas se van a distribuir. Política de distribución de riqueza. El presidente que rige mi país, por ende, distribuye mis riquezas. Por ende, es alguien que ejerce una dominación sobre mí. Entonces, aquí viene el kick del asunto. ¿Por qué no interesarme por la política si la política significa que alguien me está gobernando? ¿Acaso no te importa quién te gobierna? Es como ponerte una venda y ser esclavo y decir, así vivo mejor, así vivo feliz. Y caminas y avanzas y solo haces caso a lo que te dice quien te gobierna. ¿Tiene algún sentido vivir así? Por eso me pregunto, ¿por qué mejor no estudiar política? Cuando me refiero a estudiar política no me refiero a estudiar una carrera de derechos. Me refiero a la autodidaxia de tú mismo, empezar a buscar las respuestas que te generan las dudas que aún no entiendes. Por ejemplo, la palabra política, que probablemente muchos de ustedes no sabían que la palabra política significaba distribución de riquezas. Significa el presidente Barack Obama, o Donald Trump, o el Partido Republicano. No significa eso. La política es mucho más grande. La política es una sociedad de seres humanos cooperando entre sí. Ahí se están generando campos políticos diversos. Por ende, si existe un presidente que te gobierna a ti y ejerce un poder sobre ti, ¿cómo tú desde abajo no te va a importar qué significa todo lo que estás viviendo? Si tú estudias autodidácticamente por ti mismo e intentas buscarle respuesta a todas las dudas que tienes, tu mundo va a coger color. Te vas a quitar la venda y vas a ver el mundo real. Vas a saber para dónde vas a caminar. Vas a poder ver el camino, el sendero que te puede iluminar. Pero solo si estudias, porque el problema es que el ser humano piensa y genera todo con palabras. Nuestro código para generar y convertir las cosas se hace con palabras. Ponte a pensar, ayer soñé con un carro que era azul. Son palabras. Más allá que tú te hagas una idea de una imagen, son palabras. Carro, azul, son palabras. Por ende, es tan necesario e importante estudiar, y más si estás estudiando algo, lo cual te puede proporcionar un poder verdadero y justo, lo cual te puede proporcionar los instrumentos para que no te manipulen, porque existe alguien que está arriba, que está ejerciendo un poder sobre ti, y tú ni siquiera entiendes por qué lo está haciendo, ni siquiera entiendes las bases por las cuales se instauró ese poder. ¿Por qué me gobierna un presidente? ¿Por qué? Porque democráticamente un grupo de personas lo eligieron. Ahora, ¿la democracia es buena? ¿Ves? Toda esta serie de dudas y toda esta serie de inquietudes que tú mismo generas es el primer paso para crear una autodidaxia, para ser autodidacta, para estudiar por ti mismo lo que te interesa. Lo que te interesa es lo que te afecta, cabrón. Entonces no obvies más lo real. No digas más, porque yo vengo de Cuba y en Cuba la política era una mierda, aquí no me va a importar tampoco, yo me voy a poner aquí a trabajar, a hacer lo mío, mi dinero, y olvídate de lo demás. A mí lo que me importa es la economía. Si la política es distribuir riquezas y la economía significa riqueza, te tiene que importar primero la política. A todo aquel que le gusta hacer dinero, le debe importar primero la política. La política no es un gordo con un traje, con un tabaco. La política no es tocar un botón y que una bomba nuclear caiga en otro lado. No. Eso es dominación de poder. Política es sabiamente distribuir las riquezas. A partir de ahí que cada cual entienda cuál es el rol que cumple en esta sociedad y a partir de ahí generar un cambio. Porque a última hora siempre diré lo mismo. En última instancia, todos los seres humanos queremos lo mismo. El bien común, el bienestar placentero. Todos queremos concebir un mejor estado, pero la justicia real radica en no afectar con ese deseo al otro. Y la política lo que te enseña es que distribuyendo sabiamente las riquezas, individualmente cada cual, genera una justicia real no solo para tus seres queridos, sino para todos los seres humanos a la vez. Se acaba la corrupción, se acaban los delincuentes, se acaba el abuso, se acaban las muertes por ignorancia. Si se entiende cuál es el concepto de política, todos entenderíamos que estamos aceptando un Estado, aceptando un aparato burocrático por el hecho de que queremos estar bien a última hora, por el hecho de que queremos estar seguros. Entonces,
¿Por qué ocurre tanta inseguridad? ¿Por qué ocurre tanta desigualdad? ¿Por qué ocurren tantas muertes diariamente? ¿Tanta corrupción? ¿Por qué? Porque no nos importa quién nos gobierna, porque no nos importa la política. Y yo creo que todo radica ahí. No es ser político, es que entiendas qué es la política.